Hoy es fiesta nacional. Sé perfectamente lo que voy a hacer. Nada productivo. Ni trabajo, ni planes, ni tareas de casa. Solo paz, sofá y quizás una siesta épica. Será un día perfecto para descansar. Me despierto tarde, orgulloso de mi pereza. Doy vueltas en la cama un poco más, hasta que oigo un ruido terrible desde la cocina. Voy a ver qué está pasando. Vaya, mi gata no entiende el concepto de día festivo. Ha tirado el cuenco y exige el desayuno. Me acosa con maullidos dramáticos. Así que empiezo el día sirviendo comida felina. Preparo también mi desayuno, café y pan tostado sin nada. Me siento en el sofá a disfrutar del café. Por fin llega la tranquilidad. Cuando, de repente, el detector de humo empieza a chillar. ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¿Se está incendiando algo? Salto del sofá y corro a la cocina. La tostadora echa más humo que una chimenea. Agito un trapo y abro la ventana. Consigo hacer callar al detector, pero el desayuno está echado a perder. Decido salir a comprar algo en la panadería. Compro una hogaza y unas galletas. Vuelvo a casa corriendo, con las únicas ganas de tirarme en el sofá. Una gaviota parece querer desayunar ella también. Mi pan. Me persigue. Yo corro e intento esquivarla. Pero consigue igualmente alcanzar mi pan con el pico. Lucho con la gaviota. La gente me mira. Intento mantener la dignidad. Al final vuelvo a casa sin pan, pero con media bolsa de galletas. Por fin en casa. En cuanto me siento, suena el teléfono. Es mi tía. ¿Podrías pasarte a ayudarme con el mueble nuevo? Venga, tía. ¿Justo hoy? Es festivo. Venga, te prometo que te hago unas croquetas. Uf, croquetas gratis. Allá voy. El mueble resulta un poco complicado, pero conseguimos terminar la obra. Se balancea un poco, pero yo diría que está bien. Comemos las croquetas. Mi tía me manda a casa con un tupper enorme. Toma, llévate esto, que estás delgado. Vuelvo a casa satisfecho. La visita ha valido la pena. Ahora sí, llega el descanso merecido. Me tiro en el sofá y pongo una película. Después de 10 minutos se va la luz en todo el barrio. Fantástico. El vecino sale a la calle gritando. Dice que es culpa de una rata. Ha roído los cables. Me pide ayuda. Me rindo.
Hoy no puede ser un día tranquilo. Mientras me río solo, pienso, para uno que no quería hacer nada, no he parado ni un momento. Y, sinceramente, ha sido un día bonito. Me despierto tarde, orgulloso de mi pereza. Doy vueltas en la cama un poco más, hasta que oigo un ruido terrible desde la cocina. Voy a ver qué está pasando. Vaya, mi gata no entiende el concepto de día festivo. Ha tirado el cuenco y exige el desayuno. Me acosa con maullidos dramáticos. Así que empiezo el día sirviendo comida felina. Preparo también mi desayuno, café y pan tostado sin nada. Me siento en el sofá a disfrutar del café. Por fin llega la tranquilidad. Cuando, de repente, el detector de humo empieza a chillar. ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¿Se está incendiando algo? Salto del sofá y corro a la cocina. La tostadora echa más humo que una chimenea. Agito un trapo y abro la ventana. Consigo hacer callar al detector, pero el desayuno está echado a perder. Decido salir a comprar algo en la panadería. Compro una hogaza y unas galletas. Vuelvo a casa corriendo, con las únicas ganas de tirarme en el sofá. Una gaviota parece querer desayunar ella también. Mi pan. Me persigue. Yo corro e intento esquivarla. Pero consigue igualmente alcanzar mi pan con el pico. Lucho con la gaviota. La gente me mira. Intento mantener la dignidad. Al final vuelvo a casa sin pan, pero con media bolsa de galletas. Por fin en casa. En cuanto me siento, suena el teléfono. Es mi tía. ¿Podrías pasarte a ayudarme con el mueble nuevo? Venga, tía. ¿Justo hoy? Es festivo. Venga, te prometo que te hago unas croquetas. Uf, croquetas gratis. Allá voy. El mueble resulta un poco complicado, pero conseguimos terminar la obra. Se balancea un poco, pero yo diría que está bien. Comemos las croquetas. Mi tía me manda a casa con un tupper enorme. Toma, llévate esto, que estás delgado. Vuelvo a casa satisfecho. La visita ha valido la pena. Ahora sí, llega el descanso merecido. Me tiro en el sofá y pongo una película. Después de 10 minutos se va la luz en todo el barrio. Fantástico. El vecino sale a la calle gritando. Dice que es culpa de una rata. Ha roído los cables. Me pide ayuda. Me rindo.
Hoy no puede ser un día tranquilo. Mientras me río solo, pienso, para uno que no quería hacer nada, no he parado ni un momento. Y, sinceramente, ha sido un día bonito. Me despierto tarde, orgulloso de mi pereza. Doy vueltas en la cama un poco más, hasta que oigo un ruido terrible desde la cocina. Voy a ver qué está pasando. Vaya, mi gata no entiende el concepto de día festivo. Ha tirado el cuenco y exige el desayuno. Me acosa con maullidos dramáticos. Así que empiezo el día sirviendo comida felina. Preparo también mi desayuno, café y pan tostado sin nada. Me siento en el sofá a disfrutar del café. Por fin llega la tranquilidad. Cuando, de repente, el detector de humo empieza a chillar. ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¿Se está incendiando algo? Salto del sofá y corro a la cocina. La tostadora echa más humo que una chimenea. Agito un trapo y abro la ventana. Consigo hacer callar al detector, pero el desayuno está echado a perder. Decido salir a comprar algo en la panadería. Compro una hogaza y unas galletas. Vuelvo a casa corriendo, con las únicas ganas de tirarme en el sofá. Una gaviota parece querer desayunar ella también. Mi pan. Me persigue. Yo corro e intento esquivarla. Pero consigue igualmente alcanzar mi pan con el pico. Lucho con la gaviota. La gente me mira. Intento mantener la dignidad. Al final vuelvo a casa sin pan, pero con media bolsa de galletas. Por fin en casa. En cuanto me siento, suena el teléfono. Es mi tía. ¿Podrías pasarte a ayudarme con el mueble nuevo? Venga, tía. ¿Justo hoy? Es festivo. Venga, te prometo que te hago unas croquetas. Uf, croquetas gratis. Allá voy. El mueble resulta un poco complicado, pero conseguimos terminar la obra. Se balancea un poco, pero yo diría que está bien. Comemos las croquetas. Mi tía me manda a casa con un tupper enorme. Toma, llévate esto, que estás delgado. Vuelvo a casa satisfecho. La visita ha valido la pena. Ahora sí, llega el descanso merecido. Me tiro en el sofá y pongo una película. Después de 10 minutos se va la luz en todo el barrio. Fantástico. El vecino sale a la calle gritando. Dice que es culpa de una rata. Ha roído los cables. Me pide ayuda. Me rindo.
Hoy no puede ser un día tranquilo. Mientras me río solo, pienso, para uno que no quería hacer nada, no he parado ni un momento. Y, sinceramente, ha sido un día bonito.